Muy buenas noches, este es Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México, como toda la noche de los lunes. El programa que más rating le da a este canal de televisión. ¿Cómo estás, Toño Vargas? Muy buenas noches. Muy contento, Magallán, aunque yo como soy torero, estoy triste por el fallecimiento de Miguel Espinosa Armillita, quien se vistiera de luces por primera vez en el año de 1975, una gran dinastía. Antes que tú y yo naciéramos. Ni siquiera nacíamos, Magallanes, no. Entonces los toreros niños se les conoció a los hermanos Arruza, a los Capetillo. Para poner en antecedente a la gente, muere hoy el maestro Armillita ya en la ciudad de Aguascalientes, donde radicaba. Un amigo lo fue a buscar, llevaban días sin saber nada de él. Lo van a buscar a su hogar y lo encuentran muerto, al parecer, a espera de los exámenes, por un paro cardíaco. Por un paro cardíaco, fallece a la edad de 59 años de edad, la verdad, no grande. Joven, a los 59 años de edad. Este hombre que pintó de color los ruedos. Y que es una figura mítica, o sea, claro. Los que crecimos precisamente, ¿no? Los de mi generación, ¿no? Te gustaran o no los toros, tenemos muy presente quién era Armillita, ¿no? Armillita. O sea, muy claro, tenemos claro quién era Armillita, que aparte viene de una dinastía unida siempre al mundo del toro, aquí en nuestro país y en España. Sí, ni modo, lamentablemente. Y yo un día tuve la dicha, él también, nos conocimos en los baños del embudo metropolitano. Me dijeron que no voy a decir groserías, pero olía a ganado, Magallán. Un gran personaje. Un gran personaje, descansa en paz, Miguel Espinosa Armillita. Y vamos a comenzar hablando, bueno, ya cambiamos de tema para hablar de las carreras que se realizaron este fin de semana aquí en la capital del país, como todos los domingos. Ayer, una muy importante, sobre todo por la causa a perseguir. Corre por México, es esta carrera que sabemos se convocó precisamente para recaudar fondos para ayudar a las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre, tanto del 7 de septiembre como del 19 de septiembre. Ojo con que la carrera fue aquí en la Ciudad de México. Lo recaudado no solo es para las víctimas de la Ciudad de México, es también para Oaxaca, víctimas de otros estados afectados, Morelos, como Puebla, Morelos, Chiapas. También los estados van a ser ayudados con lo recaudado por esta carrera. Todos le entraron, desde los organizadores se unieron todas estas empresas que se han convertido en las expertas de organizar carreras atléticas cada 8 días en la capital del país, como Emoción Deportiva, como Haz Deporte, como Total Running. Se unieron y también, pues, por supuesto, los que pusieron los marcadores, los chips, el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, todos se unieron precisamente para aportar en esta causa. Fueron un poquito más de 4,000 atletas los que corrieron, entre ellos el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que corrió la distancia de 5K, nos aventó los 10, era 5K o 10K. Fue la distancia 5K, terminó con un tiempo por arribita de los 34 minutos, como suele pasar. ¿Quién se iba a atrever a rebasar al jefe? Pues no, nadie, ¿no? Toda la comitiva con Horacio de la Vega y los demás secretarios iban detrás de él, hicieron más o menos el mismo tiempo, entre los 34 y 35 minutos, los 5 kilómetros. Fue toda una fiesta la que se vivió en Paseo de la Reforma y sobre todo lo más importante, se cumplió con este objetivo de seguir ayudando a las víctimas. Sí, y decían 3 millones de pesos lo que se había recaudado, pero todavía falta lo que Fundación Slim acordó, que iba a quintuplicar cada peso, pero eso fue hasta el 7 de octubre. Ya muchos se inscribieron después, pero bueno, en esta semana se dará a conocer ya el monto total para, por supuesto, ayudar a los afectados del sismo del 7 y del 19 de septiembre. Y también hubo otra carrera en la zona del bosque de Chapultepec. Sí, como no, porque bueno, el ambiente estuvo muy guapo. En la segunda sección del bosque de Chapultepec se llevó a cabo la tercera edición de carrera 1 kilo de ayuda, que contó distancias también como la carrera pasada, 10 y 5 kilómetros, de igual forma una caminata de 3 kilómetros. Al final, cada corredor recibió una medalla por participar en esta prueba, que fue ganada en los 10 kilómetros por Marcela Cordero y Enrique Cruz. También no solo se apoya estas causas del sismo, también no para por otros lugares de nuestra geografía nacional, Magallanes. Esta carrera tenía como característica especial que estaba animada precisamente por los personajes de la serie Plaza Sésamo. Bueno, vamos a cambiar de tema, seguimos hablando de cuestiones atléticas, porque se llevó a cabo el maratón, una edición más del maratón más importante de todo el mundo, así considerado por la Federación Internacional de Atletismo. Es el maratón supremo, el rey. Sí, el maratón de Nueva York. Aquí está precisamente, ¿por qué? Porque es el que más finishers tiene
precisamente, que es 50,000 tuvo, ¿no? En 2015. Alrededor de los 50,000 finishers entre hombres y mujeres son los que cruzan la meta en esta carrera. Bueno, cómo olvidar si un mexicano, precisamente Germán Silva, quien le mando un saludo, fue mi coach para este maratón de la Ciudad de México que recién pasó. Germán conquistó 2 veces este maratón, una de ellas con una anécdota muy padre de que iba precisamente codo a codo con Benjamín Paredes, otro mexicano, y se equivoca en la ruta y se desvía, aún así termina ganando. Se fue por el metro de Nueva York. Fue, digamos, bicampeón. Aquí vemos precisamente a la ganadora de la rama femenil, que es histórico de esta parte, que en 40 años que lleva realizando esta carrera jamás la había ganado una mujer de los Estados Unidos. Es la primera vez. Esta etiopí que veíamos ahí es la que había ganado las 2 últimas ediciones y da la sorpresa a la estadounidense. Después de 40 años, por fin, una mujer estadounidense gana esta carrera, ya lo dije, la más importante de todo el mundo. Hacia allá, precisamente, va dirigido todos los esfuerzos de la organización del Maratón de la Ciudad de México. Ya estamos en el lugar número 9, pero precisamente va para colocarse dentro de los 5 primeros maratones, de los mejores maratones de todo el... ¿Y te gustaría correr este maratón? Sí, pero no es sencillo. No cualquiera puede entrar. La gente que cree que ciertos requisitos. Que es como acá, ¿no? Que tú agarras, te metes en una página de internet, te inscribes y ya tienes tu número. No es así. No es así. Tienes que cumplir con ciertos tiempos. Y después de cumplir con los tiempos, que me parece, si no estoy mal, son de 4:15. O sea, tienes que tener por lo menos... ¿Tú cuánto hiciste? Tiempos de 4:15 arriba a las 5 horas. Magallán. ¿No? 4:15. Magallán. Luego de eso entras a un sorteo. O sea, una lotería. La lotería, que es en abril, ¿no? Me parece. Es en abril, sí. ¿No? Entonces entras a una lotería, a un sorteo y ya sales. O sea, no es solo cumplir con el tiempo, sino también contar con la suerte es complicado, de que salgas sorteado en esta lotería que hacen las organizaciones. Lo mismo pasa con Chicago, con Boston, con Londres, casi todos los top son los que el sistema que utilizan. Y vamos a hablar de básquetbol porque los capitanes... pianitos están teniendo un buen arranque de temporada. Sí, bien, esta quinteta de la Ciudad de México, que bueno, derrotaron a las Abejas de León 84-93, partido como visitante celebrado en el Domo de la Feria, correspondiente a la ya 7ª jornada de esta liga de baloncesto profesional, que además tiene el plus que ya se transmite por televisión. Capitanes regresó a la senda del triunfo para colocar sus números 4-3 con la aportación de Héctor Hernández y Mauro Oglivier, con 20 puntos por Abejas de León. Los mejores puntajes estuvieron a cargo de Larry Reginald y Michael Hayes con 23. Los capitalinos se impusieron todo el encuentro y con esto ya mantienen la delantera en el marcador con un juego de rápidos contraataques, que esos contraataques son los que les permite registrar buenos puntajes. Capitanes disputará ya el próximo martes 7 de noviembre y el segundo partido de la serie como visitante, correspondiente a la 8ª jornada de la liga, contra Abejas de León, igual en el Domo de la Feria. Vamos a cambiar el tema porque en la última parada del serial de Copas del Mundo, el atleta mexicano capitalino Rodrigo González concluyó en el 8º lugar en esta prueba. ¿Cómo le ha ido de bien, Magallán? Le ha ido muy bien, pero se esperaba que en esta competencia realizada en Miyazaki, Japón, pudiera estar dentro del podio. No fue así. Al final de cuentas, el belga Marten van Riel fue el que se quedó con el oro. El deportista tricolor, o sea, González, era uno de los favoritos para luchar por el podio, pero la competencia fue muy cerrada y al final Van Riel se ubicó en el primer sitio por delante del español Vicente Hernández y el danés Andreas Schilling, quien era el máximo favorito. Marten van Riel tomó revancha y por primera ocasión subió a lo más alto del podio en la temporada, dado que en Sarasota, y Tongyón conquistó plata y bronce de forma respectiva. Bueno, Magallán, es momento de ver de qué trata la naciente categoría de los Michael Stroke en la NASCAR Series. De ascenso para pilotos jóvenes que utiliza el mismo formato y reglas de competencia dentro de la pista para el desarrollo de nuevas proezas del automovilismo en México. Esta categoría sirve como semillero para el deporte motor y este año fue incluida en todas las plazas de la NASCAR Peak México Series con 12 fechas. Daniel Suárez, actual campeón del Xfinity Series, es uno de los pilotos que se han desarrollado dentro de la categoría Stock V6, pero ahora con las modificaciones Michael Strokes, que han dado el siguiente paso a la NASCAR. El cierre de campeonato es en la Ciudad de México en el óvalo del Autódromo Hermano Rodríguez durante el fin de semana del 11 y 12 de noviembre. Aquí corren, entre otros, los pilotos Regina Sirven, debutante con 14 años de edad, y Andrés Cerecedo, quien cuenta con 3 años de experiencia en el automovilismo.
Bueno, y precisamente hablando de esta categoría de NASCAR, tenemos aquí invitados especiales. Se tratan de Regina Sirven, que ya la habíamos tenido aquí. Regina, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Y Andrés Cerecelo, ¿cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Gracias. ¿Estás nervioso, Andrés? Un poquito. ¿Por qué? ¿No te gustan las cámaras? No, la verdad. Pero ¿cómo te pones nervioso en una cámara? ¿No te da miedo subirte? Altas velocidades. Sí, a la alta velocidad del coche ese tan rápido no te da nervios. No le tengas miedo a la cámara, que no pasa nada. A ver, vamos a empezar primero con las damas. Regina, si no mal recuerdo, la otra vez que viniste, estabas, según nosotros, a punto de debutar. O acababas de debutar, por ahí andábamos. Sí, por ahí. Por ahí andábamos. Meses después, platícanos cuál ha sido la experiencia. ¿Ya no te has arrepentido? ¿No te quieres bajar ya del carro y mejor dedicarte a otra cosa? No, de hecho, creo que estoy más inspirada que nunca. He aprendido mucho de esta temporada. Me he platicado mucho con pilotos experimentados de la NASCAR grande y me ha ayudado mucho a crecer como piloto. Entonces estoy lista para correr la próxima temporada y dar lo mejor de mí y aplicar todo ese conocimiento para dar un mejor resultado y poder ser más competitiva. ¿Qué es lo más complicado con lo que te has encontrado en este arranque ya oficial de tu carrera? ¿Qué es lo más difícil que no pensabas que fuera así? Pues yo creo que lo que más me costó trabajo esta temporada fue la transición de kart a coche grande, porque, por ejemplo, el kart... Eso es como pasar de avalancha a bici ya, tamalera como la que tú manejas, de un cochecito, ¿no? ¿Cómo se llaman los Smart a pasar a una camioneta? ¿No? Es muy complicado, me imagino, ¿no? Sí, pero pues ya, ahora me siento muy contenta porque poco a poco hemos podido mejorar y he aprendido mucho de cómo se controla la suspensión y cómo es el estilo de NASCAR, manejar un NASCAR, un óvalo, que normalmente nunca había corrido en un óvalo antes de esta temporada, entonces. ¿Y algo que te haya sorprendido? O sea, ya que te montaste en este nuevo coche que dijiste, no sabía que era capaz de esto. ¿O te has encontrado todo tal cual, como lo esperabas? No, la verdad, yo pensé que iba a ser mucho más fácil todo. ¿Sí? Y me di cuenta que sí se requiere de mucha preparación. Por ejemplo, al principio de la temporada, pues yo no hacía ejercicio ni nada y ahorita ya le estoy dando duro al gym y así porque la primera carrera dije como, ¿qué es esto? Es muy cansado y hay que tener mucha preparación para esto. Andrés, ¿cuántos años tienes? 22. 22. Sí, ya. Estás bien chavo todavía. No, estás chavo. Bueno, también te hace falta ir al gimnasio, ¿eh? No, sí voy. Ay, no he podido ir esta semana, pero con razón se nota una semana. ¿Cuánto tienes dedicándote a esto de los autos? Profesionalmente, solo 3 años. No tuve la oportunidad de incursionar antes. Me hubiera gustado, habría quizá logrado algo más. Pero hasta ahorita he desarrollado una buena carrera. Es lo que te iba a decir, pero yo veo resultados tuyos muy buenos. Sácame una duda, ¿cuál fue la última carrera? ¿La de Puebla o hay una más para acá? No, la de Puebla fue la última. ¿Y cómo te fue? Logramos subirnos al podio y esa misma fecha nos quedamos con la pole position. ¿Y cómo es esto del mundo de las carreras ahora que, digamos, tienes una carrera muy corta, relativamente corta, empezaste, digamos, ya tarde, ¿no? Pero ¿cómo te has encontrado con este mundo del auto, sobre todo tan chavo, cuando a lo mejor ya tendrías que haber estado pensando, no, ya me voy con mi novia al cine, ya voy a estar pensando en estar con los autos y esto? Pues como es una pasión completamente, siempre quise ser piloto. Cuando se me dio la oportunidad, me dediqué de lleno a eso, entonces creo que he dado bien los pasos para asimilar una buena carrera y dar buenos resultados también. Bueno, Regina, ahora hablas de que este es, por supuesto, el inicio de la temporada, hay muchos errores que se van a ir corrigiendo, pero algo que me parece también muy importante, que es tu debut en esta temporada. ¿Cómo manejas el aspecto de la presión antes de las carreras? ¿Qué haces para relajarte después de las carreras? ¿Qué haces también? Porque, por supuesto, como ya deportista, debes de estar también mentalizada, por supuesto. Pues sí, yo escucho música un ratito antes de... ¿Qué escuchas de música? Pues no sé, yo normalmente escucho como música con tambores más africana, no sé, algo más... O brasileño. Ajá, más como sin mucho... No sé cómo decirlo. Maluma no te gusta. Maluma, ¿no? No, sí me gusta, pero no para... No para eso. No, ¿quién se va a relajar? Y pues... respiro cuando estoy en la preparrilla, claro. Y ya, de ahí me conecto completamente con la camioneta a dar todo lo que puedo. Y tú, Andrés, platícanos un poco este ritual. Yo te soy sincero, yo estudié en tus
pies, me subo a un carro y estaría muy nervioso. O sea, no sabría cómo desconectarme del resto para no tener miedo. Platícanos de ese ritual, porque debe ser muy difícil, o bueno, a lo mejor para ti es fácil, cuéntanos cómo lo haces, para subirte y ¡pum! Que se te vaya, si es que hay algo de miedo, que se te vaya. De O siempre hecho, vives con el miedo. Creo que sí, completamente. El miedo es algo que está siempre presente, pero eso mismo te ayuda como a motivarte. Así como te decía, la última carrera nos quedamos con la pole position. Eso te da un poco más de presión, el arrancar frente a todos y llevar la batuta. La última carrera sí estaba bastante presionado. Entonces lo que hice fue como apartarme, irme al tráiler y estar descansando un poco, tratando de mentalizarme, saber qué tengo que hacer y llevar la cabeza fría a la pista. Bueno, ya para terminar, nada más uno y otro, ¿qué viene para ustedes, Regina? Andrés, platícanos, ¿qué sigue ahorita para ustedes? ¿Qué es lo más próximo que tienen? Tenemos este fin de semana carrera de NASCAR, la final, y pues de hecho quiero invitarlos a todos. Va a ser una carrera muy emocionante, ya va a ser la final, se la van a pasar muy bien, es un ambiente súper familiar. Aquí tenemos unos boletos. ¿Cuándo y dónde es? Va a ser en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Nuestra carrera va a ser a las 10:40 el domingo 12 de noviembre. Ahí Okay. los esperamos. Vas para allá. Así es, y los invitamos desde el sábado, que son nuestras prácticas y la calificación, a partir de las 8:30 de la mañana. La entrada es libre, así que ahí esperamos contar con su presencia. Oye, perdón, porque traen unos regalos para nosotros, digo, no es por, ya saben, ¿no? Pero, ¿no que nos traen unos regalos? Sí, No pero hay aquí regalos. No está. Oh, ya desaparecieron los regalos. Sí, 3 kits. Bueno, me ayudan ahorita a sacar mi coche que quedó muy apretado, ¿no? Seguro. Eres experta, Regina, ¿no? Regina, Andrés, Traes muchas los gracias por haber besitos venido a y Ángulo bueno. 21 y mucha suerte el fin de semana en la Muchas carrera aquí en el Muchas Autódromo. gracias y pues síganme en mis redes sociales como Regina Sirven. Listo, vamos a un corte y ahorita de inmediato estamos de regreso en un par de minutos.